Evangelio de Mateo, capítulo 2. Vamos a leer del versículo número 1 al 11. Dice así la escritura, Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo número 1. Es un tiempo muy bueno porque no estamos en un periodo que el mundo celebra la Navidad. No me gusta tocar estos temas en fechas que el mundo es su festividad. Note, el mundo es su festividad. Si nosotros supiéramos que la Navidad es bíblica, la celebráramos. Tenemos 25 años y 2 de formación que no hemos jamás celebrado la Navidad. No porque no queramos, sino porque sencillamente no es bíblico. O sea, que ocupen la Biblia y que encaje exactamente como ellos celebran, es una cosa muy diferente. Entonces, cuando usted conoce la verdad, usted no puede ser engañado, a menos que usted quiera participar de algo sabiendo que no es bueno, no es correcto, sabiendo que es una abominación delante de Dios una celebración como esa. Por eso nosotros no celebramos esos días. Entonces, es una fecha propicia para poder compartir no sobre el nacimiento, sino de algo muy importante, dentro de lo cual usted va a ir aprendiendo y se va a dar dando cuenta de lo que es bíblico y de lo que no es bíblico. El Señor dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 8, y no me equivoco, dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, en otro versículo del capítulo 8, dice, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Fíjese qué tremendo esto. Solo la Escritura realmente nos puede hacer libres, en cierto sentido, pero nosotros podemos reincidir en eso, pero solo el Hijo puede hacernos verdaderamente libres. No es suficiente solo la palabra, tenemos que tener al Hijo. Por eso el que tiene al Hijo es verdaderamente libre. Han tratado la manera de quererme persuadir de que aquí celebremos la Navidad. ¿Y cómo voy a celebrar algo que es pagano? ¿Cómo voy a celebrar algo que no es bíblico? ¿Cómo? Solo el hecho de ver aquí el tiempo en que llegaron los sabios. Llegaron a la casa, no llegaron al pesebre ni al establo. Y cuando llegaron, el niño estaba con su madre, lo va a ver en el versículo 16, estaba con su madre. Y es por eso que se cree que el niño ya tenía 2 años, porque Herodes calculó la fecha del niño y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces el Señor no acababa de ser alumbrado. Amén. Bien, dice así la palabra. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Note aquí, el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella
se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar, oiga, y al entrar, ¿a dónde? No fue el establo, ¿verdad? ¿Y por qué pone nacimiento? ¿Por qué pone bueyes? Conoceréis la verdad. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Amén. Oramos. Padre bueno y amado, te damos gracias en esta mañana por darnos el hermoso privilegio de recibir de ti, de tu palabra, de tu presencia, a través de la adoración, a través de la alabanza, a través de tu visitación, Señor. Ahora te pedimos, bendito Dios, que nos des entendimiento en esta mañana para poder recibir tu palabra. Señor, nosotros somos los primeros beneficiados en recibirla. Señor, tú eres Dios, nosotros somos criaturas. Tú lo posees todo, nosotros todo lo necesitamos. Señor, necesitamos de tu gracia, de tu palabra para nuestra vida. Queremos ser mejor que antes y aún mejores que ayer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice nuestra familia, nuestros hermanos que están fuera del país. Bendice nuestros hermanos que están conectados en esta hora. Llega con tu palabra a tus vidas, hasta sus vidas. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor. Y amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Lo que hace una iglesia verdadera es que se enseñe la verdad. Eso es lo que hace a una iglesia de Cristo, que se enseñe su palabra, que se enseñe la verdad. Esto lleva a pagar altos costos, porque usted puede verlo en la vida del Señor Jesús, por ejemplo, en la vida de sus discípulos, en la vida de sus apóstoles y en la vida de cada uno de los ministros que Él levanta a través de esos 5 ministerios que ha sido dado a la iglesia. Y es muy importante que nosotros descubramos la verdad, pero al descubrir la verdad, vea qué importante y qué profundas son las palabras del Señor Jesús cuando dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solo en ese pedacito, en ese versículo, está hablando que en la medida que usted va descubriendo la verdad, en esa medida usted va recibiendo la palabra que necesita para su restauración y su liberación. Hay temas como el de esta mañana, que podría creerse que solamente es una enseñanza de entender esto y esto. Sí, aparte de ello, también está el entender eso hace que mi vida sea sanada, hace que mi vida sea liberada, hace que mi vida sea cambiada, hace que mi vida sea restaurada. Y como lo hemos enseñado siempre, la restauración bíblica es superior a la restauración que normalmente se conoce en la vida humana. La restauración en sí es volver una cosa en su estado original, pero en la restauración bíblica es volverlo a su estado original y mejorado. Por eso, en el caso de la iglesia, vamos a tener, como dice Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 11 en adelante, especialmente el 13 y el 14, dice: hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto, Adán, esa es restauración, y la plenitud de Cristo, o sea, mejorados todavía. Por eso nuestra vida, a través de la Escritura, va siendo transformada. Y esto es de las cosas que insistimos nosotros, en que algunas veces nosotros no valoramos la enseñanza, porque la enseñanza no va dirigida hacia nuestra necesidad, o la enseñanza no va dirigida hacia nuestra conveniencia. Pero toda la palabra de Dios es necesario recibirla, porque es lo que va a cambiar nuestro ser. Es increíble las cosas en las cuales supuestamente usted cree de que
no lo necesita o no es para ese momento. Pero esa palabra está limpiando, como dice el Señor en el Evangelio de Juan. Está muy alto el volumen, por lo menos no sé si aquí en los monitores. Pero si está molestando, es mejor que cambiemos de micrófono. El Señor en el Evangelio de Juan capítulo 15 dice que por medio de la palabra, por medio del agua o la palabra, nosotros estamos siendo limpios. Mire qué tremendo cómo se pone el enemigo cuando queremos hablar de enseñanzas como esta. La cabeza. Aunque me duele mucho, no la quiero perder. Juana perdió. Gracias, hijo. Gracias. Se va a tener que esperar el mar a los que van a almorzar al mar. Todo el mar no se va. Ahí está. Amén. Ahí me avisan. Ok, voy a comenzar. Lo repito todo mejor, ¿verdad? Bien. Mateo capítulo 2, versículo 1. Ok. El tema es cómo los sabios hallan a Jesús. Vea qué importante. Vea qué importante el tema, lo que se va a tocar. Tal vez son cosas muy sencillas. Usted sabe que nos caracterizamos no por hablar profundidades, ni tampoco nos caracterizamos por traer novedades, como lo esperaban siempre los griegos. No venimos a hablar astralidades, venimos a hablar de lo que Dios quiere que nuestra alma reciba de la mejor manera. Esta es la forma más sencilla. Le decía de que muchas veces nosotros venimos con un corazón queriendo recibir algo que nosotros necesitamos o algo que nosotros queremos, y a veces despreciamos la palabra porque la consideramos no importante. Yo quiero preguntarle, reflexione sobre esto, que acaso la palabra que Dios le envía no será importante para nosotros o para usted. Sí, es importante. Dios sabe lo que yo necesito y eso es lo que el Señor me envía. Eso lo he entendido hace muchísimos años, y fíjese que lo entendí de tal manera que a mí no me importaba viajar 7 horas en el día para recibir una palabra. Y yo no sabía que iba a ser también para usted, sino que yo en ese momento yo la buscaba para mí. Sin embargo, no sabía hasta hoy, ya en el ministerio, que Dios me daba esa palabra no solo para mí, sino que también para usted. Y a eso es que yo le llamo formación. Y pagué precios altísimos porque entendí esa verdad. A mí no me gusta mencionar los detalles del precio que se paga por buscar la palabra, porque se pierde tiempo en eso. Y además yo me siento mal porque se me hace un nudo al recordarme en aquellos tiempos los precios que tuve que pagar, pero no por el sufrimiento que me causó la escasez o la carestía o lo que sea, sino de saber que cómo fue que Dios pudo cambiar mi corazón para que no me importara pagar el precio. Por eso se me hace el corazón, en la garganta un nudo. No es por lo que sufrí, no es por lo que viví, sino el pensar que Dios cambió mi corazón para que a mí no me afectara nada con tal de recibir su palabra.
Imagínense qué importante, imagínense qué tremendo esto. ¿Qué precio paga usted? ¿Qué es lo que a usted no le importa contar de recibir una palabra que cualquiera puede decirle? ¿Y para eso pagaste semejante precio? Solo Dios sabe lo que la palabra hace en su vida. Y usted también. Entonces, le repetía y le decía el tema, cómo los sabios hallan a Jesús. Fíjese que primeramente nuestra traducción dice los magos. La palabra griega nos da el significado de científico oriental. ¿Mande? Va. Estamos batallando aquí en lo humano, pero contra algo espiritual. Pero el Señor es más poderoso, porque es poderoso el enemigo, pero el Señor es más poderoso. Así es que vamos a recibir la palabra, no importa. Los magos eran astrólogos del Oriente, pero no en el sentido de la astrología moderna. No puedo quedarme en eso porque eso no es lo importante. Su visita sirve para destacar que el Mesías procedía de la ciudad de Belén. Fíjese qué importante esto. ¿Que acaso no lo sabían los sacerdotes? Sí, lo sabían. Pero esa verdad a ellos no los había vuelto libres. ¿Recuerda lo que le dije al principio de Juan 8? Ellos tenían la verdad, pero no eran libres, porque no tenían al Hijo. Entonces, el que tiene al Hijo es verdaderamente libre. Qué tremendo, ¿verdad? Bien. Esto lo dice el versículo número 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y fíjese que usted se podrá preguntar, pero antes de ese acontecimiento, o en ese acontecimiento, todavía no existían los evangelios. Sí, es una verdad, pero ellos tenían la palabra, ellos tenían la ley, ellos tenían los profetas, ellos tenían los salmos. Y es por eso que quiero que me pongan a Miqueas capítulo 5 y versículo número 2. Miqueas capítulo 5 y versículo número 2. Dice así, dice, pero tú, Belén Efrata, ¿ya lo oyó? Yo no, pero estoy esperando. Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, de la más pequeña, se me escapó ahorita, porque usted sabe con lo que estoy luchando, ¿verdad? Aquí está. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las tribus de Judá, oiga, de ti me saldrá el libertador, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y esto es escatológico. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero fíjese que ellos tenían. Ahora, mi pregunta es, y quiero que usted se la haga, ¿desde cuándo tenían ellos la palabra? ¿Desde cuándo tenían ellos la profecía? ¿Y por qué ellos no supieron si el Señor ya había venido? Si Dios ya se había encarnado, como lo dice el Evangelio de Juan, si ya se había cumplido la profecía del capítulo número 7 y el capítulo número 9 de Isaías y de otros profetas y de otros libros. ¿Por qué ellos no estaban esperándolo? ¿Por qué usted celebra la Navidad si no es bíblico? Que es lo contrario a lo de ellos. Ellos tenían la verdad y no lo hacían. Y nosotros también tenemos la verdad y no hacemos lo correcto. Entonces, definitivamente que hay intereses, ¿verdad?
Le gusta bailar, le gusta la música, le gusta beber, le gusta comer, le gusta la parranda, le gusta que le regalen, que regala cosas bien baratas. ¿Verdad que salen los frijoles a flote cuando llega el agua, cuando uno los está lavando? Una infinidad de cosas absurdas. Y a veces no entiendo cómo personas tan preparadas secularmente, que eso yo sé que no ayuda, pero personas tan inteligentes puedan caer en semejantes mentiras. Pero dice el Señor en el Evangelio de Juan que los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas y no venían a la luz para que sus obras malas no sean reprendidas. Al que le gusta el alcohol no le gusta que le digan que es malo beber. Al que usa droga no le gusta que le digan que la droga destruye. Al alcohólico, al drogadicto, al parrandero no le gusta que le digan que va a quedar sin su esposa, que la va a perder y que su esposa vale más que 100,000 de esas juntas. No lo va a aceptar, no lo va a entender. Y también si se le dice a una mujer que puede perder a su marido. Entonces ve que ellos tenían la escritura. Entonces aquí vemos que es necesario puntualizar la adoración y la fe de los gentiles, en el caso de los magos, en el caso de los sabios, en el caso de los científicos, en el caso de los que tenían entendimiento de las cosas como las estrellas, de los astros, como en el caso de que eran astrólogos. Entonces, note que Israel no estaba adorando. Ahora, note esto. Si había nacido, ¿por qué no lo estaban adorando? En la fecha en la que el Señor nació, no se dieron cuenta. Se dieron cuenta porque llegaron unos gentiles. Imagínense, unos gentiles llegaron y por eso Herodes se dio cuenta y los sacerdotes se dieron cuenta porque Herodes los mandó a llamar y les hizo la pregunta que ya leímos. Significa que los sacerdotes no sabían que ya había nacido. Aproximadamente 2 años atrás ya había nacido el Mesías. Es preocupante cuando lo vemos del lado eclesiástico o lo vemos del lado espiritual. ¿Cuántas cosas nosotros hemos perdido siendo religiosos? ¿Cuántas cosas han sucedido y nosotros no nos hemos percatado? ¿Cuántas cosas ya pasaron y nosotros no las hemos visto? Y quiero decirle que en el Señor es bien triste que también esto pase con nosotros. Personas que tienen años de estar en el Señor se congregan y muchas veces no saben ni dar una enseñanza. Y dice el apóstol a los hebreos, y también lo menciona el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, que muchos ya deberíamos de ser maestros y no lo somos. Algo está pasando en nuestras vidas. Significa que la escritura, como Miqueas 5:2 para los sacerdotes, no era importante. El que tenga oídos. Entonces esto contrasta la hostilidad judía. Los gentiles venían a adorarlo y los gentiles querían deshacerse del niño. Había una hostilidad judía. No estaban dispuestos a pagar el precio para reconocer al verdadero rey. Aquí vemos nosotros que ya se había dado el milagro del nacimiento virginal. Ya se había dado. Era un milagro. Y qué tremendo es que todo Israel, podríamos decirlo a excepción de muy pocos, supieron del milagro virginal o del nacimiento virginal. El milagro fue visto por los sabios, fue visto por los magos. La palabra griega es magos, con A tildada, magos. Esa es la palabra griega. También se le traduce como sabios en otras versiones. Entonces, fíjese que ellos dijeron que su estrella hemos visto. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿cómo es eso de que su estrella hemos visto? ¿Qué es lo que ellos sabían? ¿Qué es lo que ellos creían? ¿Qué es lo que ellos habían recibido de generación en generación? Y no le llama a usted la atención de que ellos, siendo gentiles, había perseverado, se había mantenido una verdad que se iba a cumplir. Y el pueblo que debió haber estado atento,
El pueblo que debió haber estado esperando no lo hizo. Ahora vienen las consecuencias. Esto trajo consecuencias. Y es por eso que usted debe de estar siempre atento a esa palabra que, aunque no venga a su necesidad, pero esta palabra le puede abrir el entendimiento del porqué de muchas cosas. Fíjese que ellos, al descuidar esto, mire lo que les vino, no lo reconocieron. Y algunos años después, hermano, de la muerte del Señor, esto es, se cree más o menos que en el año 70 después de Cristo, vino la destrucción. Ellos no lo reconocieron, ellos no lo aceptaron, ellos se descuidaron, ellos no lo valoraron, ellos no lo apreciaron. Y mire lo que vino. ¿Qué nos puede venir a nosotros? Por descuidarnos, por no estar atentos, por ser únicamente religiosos, por estar en el templo y no recibir la palabra, por estar en Jerusalén, que es el centro de la adoración de todo el mundo, estar en el templo de Dios y no ser parte de esa adoración. Después nos lamentamos. Y yo quiero enfatizarlo siempre de esta manera. ¿Cuántas cosas que se nos dijeron en nuestra niñez, en nuestra juventud, ahora que somos viejos podemos decir, se cumplieron? Especialmente nuestros padres, algunos maestros que nos llegaron a tener aprecio, o algunos que éramos creyentes o fueron creyentes en su niñez y hoy podemos decir, de verdad lo que el pastor me decía era cierto, pero ya estamos viejos, pero ya se cumplió, pero ya se dio, no nos pudimos preparar porque fuimos incrédulos, porque nos valió, nos dedicamos a destruir nuestra vida creyendo nosotros que nos divertíamos. Eso les vino a ellos. Lamentablemente, ellos no lograron. Sin embargo, estos gentiles, mire, gentiles no tenían templo, no estaban en Jerusalén, ni siquiera en Israel, ni a las orillas de Israel. Venían de Irak. No me recuerdo si son 1200 kilómetros aproximadamente los que hay desde Babilonia, desde Irak hasta Jerusalén. Mire el precio que pagaron. Mire desde dónde venían. Cuántos meses se tardaron en llegar. Y ellos venían buscando, pagando precios, pasando situaciones difíciles. Y los que lo tenían no lo adoraban. Y los que lo tenían no lo supieron. Qué tremendo, hermano. Es como para preocuparnos. Nosotros los de Jerusalén, nosotros los del templo. Y así algunos pagan altos precios que no nos damos cuenta. Y nosotros que tenemos lo que aquellos vienen a buscar o a traer, no nos percatamos de los precios que pagan. Y nosotros aquí lo tenemos. Niños que tienen que salir a buscar un ingreso, ya sea en un semáforo, en una esquina, en vender periódico, en vender tomates, en vender lo que sea. Inclusive algunos niños hasta quizás dan su cuerpo. Y nuestros hijos que tienen todo, dicen no me gusta, no lo quiero. ¿Y cuántos somos así siendo adultos? Porque nosotros solo juzgamos al que tiene el defecto, para nosotros defecto. Y no sabemos por qué lo hace. Solo lo decapitamos. Porque sencillamente hace esto o hace aquello o tiene alguna debilidad y no sabemos por qué le vino esa debilidad o esa desgracia. Ahora, ellos mencionaron una estrella. La pregunta, repito, ¿qué estrella es esta? Mire, no le estoy diciendo en el 100% que así es. No estoy estableciendo doctrina. Pero quiero que nos pongamos a pensar en esto que dice la Escritura. Y yo quiero que busquemos en Números, capítulo 24 y versículo número 17, allá en los tiempos de Israel
Balaam, dice, mire, solo el versículo ese porque el tiempo se me está yendo y lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Oiga, hablando del Señor, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Pero la parte A, mira qué tremendo, hermano. Algo tan remoto, algo tan oscuro, algo tan difícil de discernir, algo tan difícil de escudriñar, de indagar, de profundizar. No tenían los 5 ministerios, no tenían maestros, no tenían pastores, no tenían apóstoles, no tenían evangelistas, no tenían profetas. ¿Y usted de qué carece? De nada, todo lo tiene. Y mire qué tremendo, con tan poca luz, ellos encontraron al rey de Israel. Ahí dice, mire, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Ellos dijeron, nosotros lo queremos ver. Nosotros lo miraremos y de cerca. Y los que lo tenían, hermano, qué tremendo. Qué tristeza. Y no hablo de ese tiempo, hablo del nuestro. Hermanos que viven aquí en Antiguo, no se congregan. Y gente que viene del interior del país a buscar esta palabra tan despreciada por muchos. Y quiero decirle algo, no es mi palabra, yo no estoy hablando, no estoy sombrereando. No me gusta usar sombrero ajeno. Aquí está, palabras del Señor. Estos sabios eran los que estudiaban las estrellas y aconsejaban a los líderes. Ahora, quiero ir avanzando porque el tiempo va rápido. Los misterios de los magos, los misterios de los sabios, porque el tema es sobre sabio, no mago. El mago aquí tiene un mal concepto entre nosotros. Los misterios de los sabios o astrólogos. Primero, no sabemos sus nombres ni su número. Así que deje de andar hablando de Baltasar, de Melchor y de Gaspar. Ese es un invento tonto y loco. No tan loco, ni tan tonto. Más de maldad. Más de con otros propósitos. Yo lo digo por un decir, nada de loco ni de tonto. El diablo no es ni loco ni tonto. Ni tampoco la religión. La religión es la que gobierna todo el mundo. No sabemos sus nombres ni su número. El llevar oro, incienso y mirra han llevado a pensar que eran 3, pero eso no significa que eran 3 por eso. Solo se menciona los presentes porque los presentes tienen un significado. Los presentes tienen un objetivo. Los presentes tienen ¿cómo se me fue la palabra? ¿Perdón? Tienen una figura, sí, gracias. Pero se me fue otra palabra que quería usar. Entonces, era oro, incienso y mirra. No se sabe tampoco cuándo empezaron su viaje o cuánto duró con exactitud. Eso no lo sabemos, porque no lo dice. Sin embargo, es posible que de alguna manera Herodes indagó en ellos con mucha astucia, más o menos desde cuándo habían visto su estrella. Entonces, eso sí lo podemos deducir, pero no sabemos con exactitud. Lo que sí se puede pensar es que el niño tenía aproximadamente 2 años. Ahí en Mateo capítulo 2 y versículo número 16, dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo, oiga,
conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Ve? No acababa de nacer. Entonces, el Herodes de seguro le dijo, mire, más o menos desde cuándo ustedes vieron esta estrella. Entonces los magos supuestamente le dijeron, mire, en el año 2015, aproximadamente ahí por junio. Como le estaba diciendo, aproximadamente ahí por junio, entonces dice, 2 años. Entonces a todos los niños menores de 2 años hay que matarlos. Amén. Entonces, eso sí lo podemos deducir. Hablando de Herodes, este es Herodes el Grande, el padre de Arquelao, Arquelao el que está en el versículo 22, pero no lo vea. Hablando de Herodes el Grande, él creía que aquel recién nacido algún día lo destronaría. Y mire, esto pasa en la vida nuestra, esto pasa especialmente en el inconverso, o sea, en el no creyente. Y muchas veces también pasa en muchos de nosotros creyentes porque creemos esto de parte del Señor. El Señor no viene a eso. Entonces, él creía que aquel recién nacido algún día lo destronaría. No comprendía la razón de la venida de Jesús. Jesús no quería el trono de Herodes. Es lo primero que pensó Herodes. Si es rey, va a quitarme mi trono. Y lo que el Señor quería era ser rey en la vida de Herodes. El Señor no quiere a usted destronarlo de nada. Él quiere ser el rey de su vida. No de lo que usted es ni de lo que usted tiene. ¿Y cuántos de los que somos creyentes no progresamos por eso? Tenemos siempre al Señor de lejos. Y por tener al Señor de lejos, por el temor de que Él quiere quitarnos lo que nosotros somos. Ay, es que mire la respuesta de la gente, hermano. No sé en qué sentido decirla, ingenua o qué, pero mire la respuesta de la gente. A mí me lo han dicho, ay hermano, es que mire, le voy a decir algo. A mí me gusta el evangelio, pero si yo acepto a Cristo, tengo que dejar de fumar. Mire, si yo acepto a Cristo, tengo que dejar de tomar. Otros dicen, no, mire, si yo acepto a Cristo, tengo que dejar a las mujeres. Y yo no puedo vivir sin las mujeres. Es que el Señor no ha venido a quitarte la mujer. El Señor no ha venido a quitarte el cigarro ni la bebida. El Señor ha venido porque quiere ser el rey de tu vida. Y ya lo demás es otro asunto. Que eso ni cuenta se va a dar cuando usted va a decir, guácala, esto no me gustaba a mí. Pero el Señor nunca ha venido a quitarte el cigarro. Ni tampoco las malas palabras. Usted irá dejando todo eso. Porque se va a dar dando cuenta. Pero no me quiero detener en eso. Quería darle una vida eterna, no quitarle su vida presente. Fíjese qué tremendo. Él mandó a matar al Señor siendo un bebé. El bebé no mandó matar a Herodes. Entonces, lamentablemente quería el Señor darle vida eterna, no quitarle su vida presente. Ahora, la gente hoy teme que Jesús le quite algo, cuando en realidad quiere darle liberación, quiere darle paz, quiere darle vida abundante. Y lamentablemente no se le da la oportunidad al Señor. Algunos por falta de conocimiento, otros por estar en oscuridad, otros por estar en esclavitud. ¿Qué sabemos de los sabios? Bueno, que vinieron del oriente, esto es Irak, y de ahí vino Abraham, de ahí fue sacado Abraham. Mira qué tremendo, hay orígenes en Irak. De ahí salió Abraham. También vemos que eran ricos, sus regalos, oro. Mire qué importante. ¿Y qué es el oro, hermano? Porque ¿qué figura, como decía el hermano, qué figura tiene el oro? ¿Qué significa el oro? Bueno, primeramente, el oro era para la realeza. Estaban reconociéndolo como rey. El oro en el tabernáculo de Moisés simboliza la divinidad. El oro en el tabernáculo de Moisés simboliza la pureza. Significa realeza.
También la incorruptibilidad en el Señor. El oro lo representa, un metal incorruptible. Mire todo lo que dice el oro. Pero también encontramos el incienso. ¿Y qué significa el incienso? Bueno, significa la deidad de Dios, la adoración. Ofrecerle al Señor especias de olor grato y fragante. Pero también nos habla que le llevaron mirra. Los mirras representan los sufrimientos. ¿Y qué significa el sufrimiento? Son especies para un hombre mortal, para un hombre que iba a morir. Mire lo que se estaba anunciando con la mirra, pues la mirra la ocupaban para embalsamar. Entonces, mire, llevaban un mensaje, hermano, que ellos no supieron, que ellos no se dieron cuenta, porque el interés de ellos no era ese. El interés de ellos era únicamente matar a aquel que lo vieron como un rival. Ahí estaba el oro, el incienso y la mirra. Y aún más adelante vemos que el niño tiene que salir huyendo para Egipto. Y Dios les había enviado los recursos por medio del oro. Por eso, mire, Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso usted no debe temerle ni a Herodes, ni a los principales sacerdotes, ni a nadie. Porque usted y yo, al igual que el Señor, estamos asegurados. ¿Por qué salieron los magos de Irak? Bueno, recuerde que de ahí salió Abraham, como se lo acabo de decir. Probablemente porque también estudiaron los escritos del profeta Daniel. ¿Que acaso no fue llevado Daniel a Babilonia? ¿Y quién fue Daniel en Babilonia? Mire qué importante. Él llegó a ser muy respetado y ascendió a puestos de poder. O sea, no había sido en vano la llegada de Daniel. Mire cuántos creyentes pudieron haber quedado por la vida de Daniel. Mire cuántos escritos quedaron por la vida de Daniel. Entonces, hay razones para darnos cuenta por qué estos sabios habían llegado de tan lejos. Daniel tuvo una gran perspectiva profética y escribió respecto a un futuro rey de los judíos. El cronograma de Daniel para importantes profecías cumplidas se revela en el capítulo 9, quiero que me lo pongan, Daniel capítulo 9, versículo número 24 y 26, para que vea el por qué estos sabios habían llegado de tan lejos. Daniel capítulo 9, vamos a leer del 24 al 26. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Oiga, y ungir al santo de los santos. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Ellos tenían palabra? Sí, tenían palabra. Y quiero decirle algo, tenían una palabra no revelada. No tenían un maestro o alguien que se las explicara. Sin embargo, ellos decidieron salir de tan lejos para ir a encontrar al Mesías. ¿Qué hace usted para encontrarse con el Mesías? La razón del inicio del viaje de los magos fue las Escrituras. Ese fue el origen. Y esto quiero hacerle énfasis. Fueron las Escrituras. Por eso le he mencionado a Daniel y le he mencionado lo que dice el libro de Números en relación a la profecía de Balaam en los tiempos de Balac. Entonces, quiero hacer énfasis en esto. La razón del inicio del viaje son las Escrituras y la estrella. ¿Qué significa esto? Cuando estudiamos las Escrituras, la luz empieza a llegarnos. Lamentablemente, algo que nosotros no hacemos.
no tenemos diligencia. Es increíble que nosotros tenemos una gran cantidad de libros y lo que menos leemos es la Biblia. Aunque la leamos en comparación con toda la información humana que le metemos a nuestro cerebro, la Biblia, por más que la leamos, siempre se queda corta. Es más basura que vida. ¿Y de dónde viene la luz? De las Escrituras. Aquí lo podemos ver. ¿Cómo se desviaron los magos? Esto es muy importante. ¿Cómo se desviaron los magos? Al llegar a Jerusalén, fueron al palacio. Mire qué tremendo. ¿Cómo se desviaron los sabios? Al llegar a Jerusalén, vieron el palacio. ¿Y qué andaban buscando ellos? Un rey. Oiga, pero hoy, note lo anterior. ¿Cómo se desviaron? Qué peligroso es esto. Qué cuidado debemos de tener nosotros. Ay, mira, hermano, yo quiero de Dios. Ahí hay una iglesia. Yo ando buscando al rey. Ahí hay un palacio. Es lógico que en el palacio se encuentre el rey. Es lógico que en la iglesia se encuentre Dios. ¿Es cierto? ¿Nadie se atrevió a decir algo? Usted ya leyó el contexto. El rey no estaba en el palacio. Entonces también existe la posibilidad de que el Señor no esté en la iglesia. Se desviaron. ¿Pero por qué se desviaron? Es una buena pregunta. Amén. Entonces, este parecía un lugar lógico para buscar a un rey. Al igual que es lógico una iglesia para buscar a Dios. Ahora, esto significa que no tenían toda la información. Entonces preguntémonos, ¿por qué? Hermano, ¿cuántos de nosotros venimos a buscar al Señor? Porque decimos, voy para la iglesia. Decir, voy para la iglesia es, voy para el Señor. ¿Y cuántos no tenemos al Señor? ¿Y cuántas iglesias no tienen al Señor? Porque, óigame, con todo el contexto, ¿usted cree que el Señor estaría en una iglesia donde están celebrando la Navidad? Y qué peligroso es esto, decírselo a alguien que no es del ministerio. Yo lo digo aquí porque esta es la iglesia que a mí me corresponde enseñarle. Esto no lo llego a decir yo a una iglesia donde yo no soy el pastor. El pastor es el responsable de eso. Igual que los hermanos, después que uno predica, mire, quiero pedirle un consejo, pídaselo a tu pastor. Mire, yo quiero hablar con usted, pídele permiso a su pastor. Si es que ando tiempo, si es que el Señor me lo pone en mi corazón. A mí aquí me toca. Si a usted no le gusta lo que viene a oír, disculpe, pero esa es mi responsabilidad. Por eso aquí lo digo con toda la libertad. Por eso le puedo decir, mire, San Valentín es una calavera de un San Diablo que a saber en qué tiempo existió y lo tienen ahí en una iglesia en México. Y hay un altar con la calavera, oiga, con la calavera. ¿Cómo vamos a celebrar eso nosotros? ¿Celebrar de un muerto? Como el Día de la Madre, como lo expliqué y espero que le haya quedado, hermanita. Y especialmente las mamás. Porque ya voy a tocar un punto que tiene que ver con las mamás de lo que estoy diciendo. Que las mamás están esperando que el niño le lleve un regalito el Día de la Madre. No me hablaste del Día de la Madre, hijo. Estoy dolida, estoy triste, estoy llorando. No me hablaste del Día de las Madres. ¿Y es el día de una muerta? Qué triste nuestras madres, ¿verdad? Cuando no son convertidas. Cuando solo tienen solo tienen la ley, pero no tienen al Señor. Es bien doloroso ver la ignorancia del pueblo. Es triste. No tenían la revelación completa. Entonces tengamos mucho cuidado. Ahora, dejaron la estrella. Cuando vieron el palacio, cuando llegaron a Jerusalén y vieron el palacio, dejaron la estrella para seguir sus propias impresiones. Y aquí empieza el desvío. ¿Cuándo es que nos desviamos? Cuando dejamos. La escritura les había hablado de la estrella. La estrella apareció conforme a la escritura
Y cuando llegaron a Jerusalén, dejaron la estrella y vieron el palacio. ¿Qué los desvió? El apóstol Pablo le pregunta a los de Galacia y les dice: oh Gálatas, ¿qué los fascinó? ¿Qué los embrujó? ¿Qué los preñó para haber dejado la verdad? Si el Señor viniera en estos tiempos a nuestras iglesias, ¿se sentiría en una iglesia de Él? ¿Qué diría de nuestras iglesias? ¿Qué diría de nuestras iglesias? ¿Qué diría de nuestras vidas? ¿Qué enseñamos? ¿Qué celebramos? ¿Qué esperamos? Increíble multitudes de creyentes, hermano, porque no digo ni inconversos, déjeme ser misericordioso, de creyentes esperando una fórmula para enriquecerse, soñando con viajar y andar en hoteles de más de 5 estrellas y viajando en primera clase, que es muy lindo, yo lo sé, pero si tiene los recursos hágalo, pero óigame, añorando eso, cuando el Señor apenas se montó en un burro, y ese burro quisiera ser yo. Porque mira qué mensaje: encontraréis a un burro amarrado cuando lo soltéis, y os preguntan los dueños por qué lo están desamarrando, porque el Señor lo quiere. Entonces qué maravilloso es ser un burro desatado, hermano, y aceptar las coberturas de Él, que son los mantos de los discípulos, para que Él se sentara. Mire qué enseñanza más profunda esa. Dejaron la estrella para seguir sus propias impresiones. Muchos son o somos como los sabios. Empezamos a andar con Dios y luego nos desviamos. Seguimos, y aquí lo que le decía de las madres, seguimos nuestros sentimientos. Ay, pobrecita mi madre, es que si no, no la voy a hacer feliz. Qué lástima. Eso es como que yo viniera y dijera: no puedo hablar cosas muy fuertes, los hermanos se van a entristecer y hasta se pueden ir. Que se vayan, me dice el Señor. Es peor que los engañes. Cuando ellos conozcan la verdad y van a saber que tú se las ocultaste, te van a aborrecer. Como lo que yo siento por los malos maestros que estuve en mi educación. No quiero ni acordarme de sus nombres, los tengo tan grabados los nombres de ellos. Me hicieron un mal estudiante, me hicieron un mal profesional. En muchas áreas, mediocre por ellos. Le decían: no vayan a jugar. No, ahí quédense, ya vengo. Y todos nosotros relajando en el grado. ¿Y qué niño no va a hacer eso? Yo no soy como usted que, yo tengo que estudiar y voy a entender yo solito el factoreo. Por eso, cuando yo entendí eso, en mi formación ministerial, no dejaba caer ninguna palabra de Dios a tierra. Por eso me iba a 7 horas. 7 horas es poco, hermano. Recibía 2 horas de enseñanza e invertía 14 horas. No sé, quizás más. Me iba a las 3 de la mañana y regresaba a las 9 de la noche, haga las cuentas, por 2 horas de estudio. 2 horas. Entendí el daño que me habían hecho mis maestros. Y le doy gracias a Dios de tener un maestro espiritual que me enseñó la verdad, aunque a mí me mataba. Por eso hago lo que tengo que hacer, hago lo que hago, por eso. Lamentablemente sé que soy humano y digo, algunas hermanitas se van a sentir mal por lo que hablo de las madres, de los padres, del Día de la Amistad, etcétera. No los puedo engañar. Suficiente nos ha engañado el mundo. Y por eso mire qué miseria y desgracia la que tenemos, que muchos ni siquiera podemos salir de ella. Seguimos nuestros sentimientos, seguimos nuestras corazonadas,
Seguimos lo que nos influencia más. Mire qué triste. Último punto para terminar. ¿Qué hizo regresar a los sabios? Versículo 4 del capítulo 2. ¿Qué hizo regresar a los sabios? Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Mire, con solo leer lo que dice esa cita de 5:2 de Miqueas, es espeluznante si eran los sacerdotes los que estaban diciendo esto. Por eso la parábola del Señor de aquellos obreros malvados que decían que había enviado a sus siervos, y que ellos dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros. Aquí estaba quien los iba a gobernar, quien los iba a apacentar. Ellos lo sabían y no lo aceptaron. ¿Cuántos de nosotros sabemos la verdad y no la aceptamos? Yo sigo celebrando la Navidad, ¿y qué pues? Celébrela. Todo el mundo, ahí viene Tito Flavio, ¿verdad? Preparando los caballos, porque van a cabalgar sobre nosotros. Esa es la verdad, hermano. Herodes reaccionó ante la búsqueda de los sabios. Llamó a los principales sacerdotes y a los escribas para pedirles consejos. Ellos citaron las escrituras a los sabios, me queda 5:2. Ahora, con esto quiero terminar. Los magos obedecieron de inmediato. Los sabios obedecieron de inmediato. El sabio se dio cuenta que dejó lo que la escritura le decía, que era la estrella, y cuando vieron el palacio en Jerusalén, entonces se dirigieron al palacio. Pero la escritura no les había dicho que fueran al palacio. Ellos en su corazonada, ellos en su lo que sea, que se desviaron, fueron al palacio. Entonces, qué tremendo, qué auxilio, qué misericordia la de Dios, hermano, que ellos se percataron de que las escrituras decían dónde, y la estrella los iba guiando. La estrella se detuvo porque ellos se detuvieron. La luz se detendrá hasta donde tú te detengas. Por eso, hermano, cuando el altar de Elías ardió porque descendió fuego, el fuego llegó hasta donde Elías había hecho la zanja. Más de ahí no pasó. La bendición de Dios va a llegar a su vida hasta donde usted le permita. Y cuando usted esté equivocado, el Señor en su infinita misericordia te va a decir, no, Lencho, no es aquí. Miqueas 5:2 dice que en Belén. Démosle un aplauso al Señor. En Belén de Judá. A mí me encanta cada vez que leo que dice en Judá. No sé por qué, pero no sé si a usted le arde el corazón cuando lee Judá. A mí me arde el corazón cuando leo Judá. Entonces, qué tremendo. Vemos que los magos obedecieron de inmediato. Partieron para Belén y vieron la estrella. Al volver a las escrituras, volvieron a tener luz. Cuando usted y yo nos desviamos, solo la escritura nos puede volver a dar luz. Obtuvieron nuevamente dirección. Hallaron la respuesta que necesitaban. Usted está aturdido, usted está desesperado, usted está angustiado, usted se ha desviado, usted se ha enfriado, usted está decepcionado, usted está deprimido. Vuelva a las escrituras. Es lo único que lo puede volver al camino correcto. Es lo único que puede volver a poner en sintonía su vida.
Lo que pasa es que usted se fue lamentablemente al palacio, o lamentablemente se fue a la iglesia. Y lamentablemente en la iglesia no está Dios. Amén. Y cuando lo vuelva a encontrar, haga lo que los sabios hicieron: adórelo. ¿Por qué no le damos una ofrenda de palma al Señor? Sí, Señor. Tuya es la alabanza, Señor. Tuya es la gloria. Tuya es nuestra vida, Señor. Que la gloria sea para el Señor. Sí, Señor. Tuya es la alabanza. Tuyos son los aplausos. Tú eres el Rey que habíamos perdido, Señor. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Y mire qué conclusión más linda. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Lo adoraron cuando lo hallaron y le presentaron, que es que le dieron, y le presentaron lo mejor que ellos llevaban. Adórelo y dele lo mejor de usted, si usted lo ha encontrado. Padre, gracias. Gracias porque es tan fácil desviarnos. Gracias porque es tan fácil meter los sentimientos. Gracias porque es tan fácil meter nuestras corazonadas. Nuestras corazonadas, Señor, nos desvían. Somos muy susceptibles. Hemos dejado cuántas veces las Escrituras, y por medio de ellas hemos visto tu estrella, Señor. Y ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos a no desviarnos. Y si nos hemos desviado, Señor, que volvamos a las Escrituras, como lo hiciste con estos sabios, que usaste a los mercaderes de lo espiritual por misericordia, a estos sabios que habían venido de más lejos de 1200 kilómetros, que no se rindieron en su camino para hallarte. Señor, danos fuerzas para no rendirnos nosotros. Y al llegar a Jerusalén, que oigamos la verdad, como en Miqueas 5:2. Señor, no permitas que la verdad me elimine y que prevalezcan mis sentimientos y mis tradiciones y mis costumbres, aunque éstas sean ancestrales. Como los sabios hallaron a Jesús. ¿Es usted sabio? Lo hallará. Señor, gracias porque hemos tenido obstáculos, estorbos, impedimentos esta mañana. Y algunos de tus hijos que tenían que oír esta verdad, quizás hasta tuvieron pleitos en sus casas. Pero aquí están. Porque no permitiste que Herodes el Grande ni los principales sacerdotes destruyeran el propósito de la búsqueda de estos sabios, sino que los usaste a ellos. En su oscuridad los usaste a ellos para que estos sabios te encontraran. Si usted lo busca, aún a los ciegos, a los que están en oscuridad,
el Señor ocupará para que el propósito por el cual usted ha venido se cumpla. Aquí estamos, Señor, adorándote. Qué difícil ha sido adorarte, Señor. Porque para adorarte se necesita humillarse. Para adorarte se necesita sentirse súbdito. Se necesita sentirse siervo. Se necesita sentirse inferior. Buscarte de tan lejos muestra una gran necesidad. Por eso, Señor, traerte oro, incienso y mirra no es fácil. Solo los que te buscan te lo pueden ofrecer, Señor. Lo mejor, como lo hicieron estos sabios, lo mejor de ellos lo presentaron. Y eso que no hemos hablado de cuidar todo esto en el camino tan largo. Señor, quiero ser un sabio como estos. Señor, estos en su profesión te les revelaste. Señor, ocupa mi profesión para encontrarte a ti. Que esa ciencia me lleve a ti y no me aleje. Te adoramos, Señor. Y si no es hoy, un día te ofreceré lo mejor de mí.
vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sí, Señor. Y ante ti, Jesús, me postraré, rindiendo mi corazón, todo mi ser, pues fue por lo que tú hiciste en esa cruz que yo me entrego a ti. Sí, Señor, gracias por